Vamos al tema principal. Mañana se van a conocer los resultados de la Junta Médica en el caso Nisman. Mañana va a estar el informe final y donde va a haber obviamente divergencias entre los peritos oficiales y los peritos de la querella. Hoy hubo ya algunos trascendidos de lo que vamos a estar hablando ya esta noche, ¿no? ¿Cómo andas, Mauro? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿Bien? Más que trascendidos, te diría que ya se hicieron correr las versiones acerca de las posiciones que adoptaron los diferentes peritos que participaron de esta junta médica. Y no va a haber sorpresas prácticamente. Es decir, los peritos de la querella van a mantener la posición que mantuvieron en el informe preliminar, aquel que presentaron, del que hemos hablado hasta el hartazgo, y por supuesto los peritos, tanto del cuerpo médico forense como el que aportó Diego Lagomarsino, uno de los digamos, involucrados en la causa, prestigiosísimo por cierto, Mariano Castex, coincidieron en algunos puntos y esto va a dar seguramente o va a abrir nuevamente una polémica. Pero hay algunas definiciones claras. Me da toda la impresión que en el punto que coincidieron está relacionado con una arista que fue problemática, que fue polémica, pero que parece que quedó saldado. Y es el de la posición de la mano del cadáver. El famoso el tema del dedo, ¿no? Exactamente. Si había espasmo cadavérico o no había espasmo cadavérico, ¿no? Todo indicaría que hay una coincidencia. Ahí, sobre la mano esta se hicieron, ¿no? De que no hubo espasmo cadavérico. Esto es la coincidencia que trascendió, habría habido por parte de los peritos. En lo que no coincidieron es en la data de muerte, donde se mantuvieron firmes respecto... Es decir, los peritos oficiales, que fue el día domingo, como marcó la autopsia original, y los peritos de la querella, que fue el sábado, y ahí es donde lo ligan a Lagomarsino, ¿no? Exactamente, 24 a 36 horas la diferencia entre una y otra data de muerte. Esto, lo de que coinciden en que no había espasmo cadavérico, llevó ayer a la diputada Elisa Carrió a afirmar que como se concluía que no había espasmo cadavérico, entonces había que descartar la hipótesis del suicidio y que se trataba de un asesinato. Esto es lo que dijo y que sorprendió la diputada Elisa Carrió. Bueno, está Carmelo Napoli, que es médico legista, Daniel Caruncio, que es tanatólogo, y está el doctor Gregorio Dalbón, que ha seguido también esto. Carmelo, ¿significa esto de que si no encontraron espasmo cadavérico ya se concluye de que fue un asesinato, como dijo Carrió? Una de las hipótesis que manejaba el cuerpo médico forense a través de los médicos autopsiantes jugaban a que eso era lo que más caracterizaba a la hipótesis de suicidio. Dejando entrever que no había lesiones externas ni intervención de terceros. Esto con respecto a la intervención de terceros, creo que fue mal interpretado. Ya creo que el decano del cuerpo médico forense lo aclaró, que lo que él había transmitido que se dijera a la fiscal era que no se debe descartar la intervención de terceros. Esto abre también una posibilidad a que pudo haber habido indicios o indicadores que en la autopsia se vieron que podían haber cambiado un poco la postura original con respecto al suicidio. Que no había espasmo cadavérico, que no había restos de metabolitos de la pólvora, o sea, degradación de la pólvora en la mano, indican que por lo menos él al principio no había mantenido el arma en la posición para que se pudiera suicidar. Si tenemos en cuenta también el informe, el exhaustivo informe que hizo la querella con respecto a la otra posibilidad que pudo haber habido con respecto a un homicidio, bueno, ahí era donde la Junta Médica tenía que zanjar estas dudas y lamentablemente, voy a decirlo con pesimismo, no con optimismo, no van a determinar ni una cosa ni la otra. Esto va a quedar... Ahora, la Junta Médica igualmente no tiene que determinar si fue suicidio o si fue homicidio. No tiene que determinar eso la Junta Médica. No, lo que va a determinar la Junta Médica es que todos los indicadores pueden llevar hacia un lado o hacia otro. Después, el plexo probatorio que va a tener la fiscal o la jueza... Pero digo, a ver, no me contestó Carmelo la pregunta original. ¿Es determinante esto de que no había espasmo cadavérico para afirmar que... Para sostener un homicidio, para sostener un suicidio seguramente sí. Eso es la pauta de que el arma fue ejecutada por el propio Nisman al tener como última intervención voluntaria del cerebro es el autodisparo, es decir, la forma en que él queda la mano para decir que esta fue el último acto voluntario. Esto es característico, a ver,
de un suicidio. Lamentablemente también, no, el espasmo cadavérico no se ve en todos los suicidios. Ver, estamos diciendo que, según lo que va a trascender y se va a informar mañana, no hubo espasmo cadavérico. Claro. ¿Esto significa que no hubo suicidio? A ver, si yo digo que para que haya suicidio, sostener que no hubo intervención de terceros, hubo espasmo cadavérico y hubo muerte instantánea, eso concluye al principio que es un suicidio. Si yo voy descartando que hubo agonía, que hubo ojos de mapache, que la muerte no fue instantánea, que no hubo espasmo cadavérico, que pudo haber habido intervención de terceros, yo no puedo sostener con énfasis la muerte por suicidio. Tengo que ir a investigar otra forma de muerte. A ver, doctor Dalbón, su opinión. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mire, la verdad que sí es una opinión, porque en realidad que se pongan de acuerdo médicos en 25 años de carrera nunca he tenido la posibilidad. Generalmente los médicos que tenés de parte acreditan lo que vos querés impulsar en una causa. Esto no quiere decir que sean malos o buenos médicos. Mariano Castex es el perito técnico de nuestras querellas, siempre. Casualmente estuve ayer con él, le pregunté a Moco de Pago para aprender un poco, porque es un maestro, qué le parecía a él que era lo que había sucedido. Y él me decía que era casi imposible que esto pueda llegar a ser un crimen. Y yo me puse a discutir con él en el sentido de que, sin perjuicio del arte, ¿no?, de la lex artis que tienen todos los médicos, también uno tiene un poco de calle y un poco de piso. Cuando se tarda tanto en una causa penal para indicar si algo es un suicidio o es un homicidio, la inclinación que tengo, sin conocer la causa, sino conociendo lo que es la posibilidad de una persona que es impulsada a suicidarse, se suicida, tiene un accidente o lo matan, me ocurre que con el tiempo lo que está llevando es a descartar esa hipótesis y a sostener un poco más la investigación para que se establezca la posibilidad de investigar a fondo si no fue un crimen. Mi opinión personal es característica de quien quiere llegar a la verdad. Primero iría por el crimen y después descartaría el crimen para quedarme con el suicidio. Me parece que sería lo más justo, no solamente para la causa, sino para el sentido común de todos los argentinos. Pero de todas maneras, si tenés 10 médicos que dicen que es un suicidio y 10 médicos que dicen que es un crimen, claro, realmente, ¿de qué se trata la medicina? ¿Te parece que es un tema médico? A ver, no, lo va a definir la fiscal, estamos de acuerdo. No, pero digo, puede establecer una conclusión, pero después hay un montón de otras cuestiones que son determinantes. Claro. Por ejemplo, ¿qué indicio hay de que hubo una persona ahí adentro? No, el inicio es Lagomarsino. El inicio es Lagomarsino. La única persona que ya se sabe que estuvo ahí. Sí. El tema es el tiempo, ¿no? Y algunas otras cosas se saben también de Lagomarsino con Nixman. ¿Cómo qué? Y como las cuentas que tenían en común. Ah, bueno, pero eso no hace, me parece... No, pero hacen cosas que... aparecieron cosas a través de la investigación de la fiscal Fein, que muchos pueden criticar, pero me parece que se la recontrabancó con el empellón que tuvo la querellante, con toda razón, porque es la esposa del fallecido, pero la fiscal Fein se mantuvo muy firme respecto de, momentito, vamos a hacer, ¿quieren junta médica? La vamos a hacer, pero cuando yo disponga. Lo hicieron. Y como bien dices, en realidad... pueden los médicos pensar A o pueden los médicos pensar B y el juez puede determinar C. ¿Por qué? Porque no son vinculantes los exámenes y las cuestiones que puedan decir los médicos. Lo que da bronca en esta profesión, por lo menos en la de la abogacía, es tener que un médico te diga A y que otro te diga B. Puta, ¿se pueden poner de acuerdo alguna vez? Claro. Ese es el gran tema. Sí, no de decir, creo que haya tantas diferencias en base a una... Pero también me pueden decir los médicos a mí, ¿no? Pero escúchame, Dalbón, hay otros abogados que están mirando un mismo caso y uno lo defiende y otro ataca. Sí. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia, Dalbón? Que una cosa es la interpretación de un texto, la interpretación de una jurisprudencia, y otra cosa es la interpretación de qué manera se murió una persona. Tal cual. Es decir, nosotros desde el punto de vista técnico tenemos que ser más objetivos. ¿Por qué? Porque las personas se mueren de una sola forma. O es un suicidio o es un homicidio. Totalmente. Ahora, si de pronto lo que decíamos nosotros, el plexo probatorio secundario a esto, las pruebas criminalísticas, las pruebas técnicas con respecto a la parte informática y todo lo que se puede investigar, porque acá no hay testigos, no hay testigos, claro. Y eso para una causa es compleja, esto es un crimen, esto es una muerte compleja, sí. Y más en el entorno en que se produce, más la persona que está involucrada en esta muerte. Entonces, si sumamos, por ejemplo, si yo digo, la investidura más grande del país dice... Fue un homicidio, pero yo no tengo pruebas, pero estoy convencida de que fue eso. Ahora, yo me pregunto, si la representación máxima de la Argentina
dice tamaña afirmación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos queda para nosotros desde el punto de vista de la investigación criminalística? Tenemos que ir sobre eso. Pero no releva. O sea, la opinión de la presidenta me parece que en materia de la investigación penal es irrelevante. Yo no creo que la fiscal... No, pero también, pero en la investigación política, pues no te olvides que vos no podés sacar del contexto quién es la persona. Está bien. En ese contexto la tenés que meter y en ese contexto nosotros tenemos que trabajar. A ver, Daniel Caruncho, desde la experiencia que ustedes tienen como tanatólogo, ¿qué es lo que pueden opinar sobre Mira, sinceramente este sobre caso? el caso no podemos dar mucha opinión. Nosotros lo que hacemos es la conservación de evidencias, que en este caso no se hizo. Claro. Lo que nosotros hacemos es la preservación de ese cuerpo para hacer la cantidad posterior de necropsias que hagan falta. Y en este caso no se realizó. Hubiera sido mucho más fácil para los peritos trabajar sobre un cuerpo conservado que con un cuerpo... Bueno, pero ahí la querella querella no pidió tampoco una nueva autopsia. La familia de Nisman no pidió una nueva autopsia, ¿no? Pero seguramente van a hacer. Pero ¿usted cree, Daniel, que, por ejemplo, esta diferencia tan drástica entre las datas de muerte que proponen unos y otros de los que están investigando puede tener que ver con esta falta de conservación? ¿Con qué tiene que ver eso? No, eso lo tiene que determinar el perito. Yo sinceramente te digo mucho sobre el caso en sí no te puedo explicar, pero sí que si el cuerpo hubiera sido tratado, hubieran encontrado muchas más evidencias y se van a conservar por el periodo que sea necesario. Hoy, a medida que el tiempo pasa, las evidencias se van a ir perdiendo. ¿Por qué crees, Gregorio, que puede haber tanta diferencia? O sea, ¿esto no es una determinación No, creo que en científica? realidad, sí, como dice bien. ¿Cuándo el murió? doctor, exacto. La cuestión de la muerte y ese tipo de circunstancias obran en el arte y profesión del médico. Es como dice el médico, o lo mataron o se suicidó. Punto. Lo debería determinar la medicina y lo debería determinar la criminalística rodeada de médicos profesionales, éticos y que no vayan con el cuento de la querella o con el cuento del suicidio a tratar de ver quién gana la posición. Me parece que lo que va a hacer es esta fiscal, conjuntamente con la jueza, que seguramente se van a juntar en esta historia, analizar, además de las consecuencias y de los resultados de las autopsias y los resultados de los informes de junta médica, peritos de parte y peritos oficiales, seguramente van a juntar más evidencia, que esto es otra cuestión, la cuestión informática, la cuestión de la vida, la cuestión de... Bueno, falta una pericia importante que es lo que ocurrió dentro del baño. Eso se va a conocer recién el 25 de mayo. Que a veces es la prueba criminalística. Exacto. Tal cual, es lo que falta. La junta criminalística. Exacto. Se va a juntar. Por eso digo, acá lo que quizás nosotros tendríamos que haber hecho, y esto me parece que a mí fue un error de interpretación que tuvo la fiscal. La fiscal, aparte que es licenciada en criminalística, tiene una forma de investigar y nadie se la puede cuestionar. Lo que digo es que acá se tendrían que haber reunido todos, y cada uno hacer el aporte y sacar un informe en conjunto. Claro. Cuando vos separás el cuerpo por un lado y el lugar de la muerte por otro, le estás quitando en la deducción, en el sistema deductivo, qué cosas pueden aportar de un lado, qué cosas se pueden aportar del otro. Porque vos no podés investigar solamente nosotros, es decir, en el contexto, una junta médica no puede investigar un aspecto solamente, tiene que investigar todos los aspectos. ¿Por qué? Porque cuando vos vas trayendo las pruebas criminalísticas, es decir, el sangrado, la posición, las dimensiones, las posibilidades de cómo estaba el cuerpo, si se movió, si no se movió, da la pauta de que acá hubo un movimiento que puede haber sido por el propio cuerpo, pero puede haber sido por intervención de terceros. Bueno, están esos golpes que también trascendió, habrían aparecido en el cuerpo del fiscal, por eso, ¿no? Claro, por eso yo te decía que en el contexto de la investigación nosotros tendríamos que haber hecho un solo informe entre todos y después aguardar las pruebas informáticas por otro lado, que sería una prueba complementaria. Lo que pasa es que también acá, doctor Napoli, acá obviamente que la querella ha puesto muchos palos en la rueda, la doctora Arroyo Salgado. Sí. Pareciera que más allá de colaborar o de tratar de esclarecer, ha tratado de impedir el conocimiento. Demoró muchas pruebas claves en su momento. Y lo que más llama la atención, no pidió tampoco, como decía aquí el tanatólogo, no pidió una nueva autopsia a ella. No, no lo pidió porque los peritos de parte dijeron que con todo el material que tenían alcanzaba y sobraba. Y ellos dicen es cierto, porque una foto, una filmación vale muchas veces más que una opinión vista directamente en un momento determinado. Ahora, también está la opinión de la madre ahí. Yo creo que la madre es la primera persona que ingresa. La madre que dice, la puerta del baño estaba cerrada, yo lo vi, tuvimos que abrir, si la puerta del baño estaba cerrada y el cuerpo impedía el ingreso,
donde No, pero vos fíjate que había una cuando tercera se hizo persona. el relevamiento original, después se hizo con luminol, se descubrieron otras manchas, se volvieron a hacer una tercera verificación en el lugar del hecho, se descubrieron otras cosas. Ahora parece que tiene un traumatismo en el cráneo, parece que tuviera un traumatismo en la pierna, que puede ser o no coincide. También parece que el traumatismo de la pierna era anterior a la muerte, pero puede ser que el traumatismo del cráneo se pudo haber provocado por la caída. Pero y ahí podríamos decir que no hubo, fue una caída libre, pero me parece que tendría que haber sido lo suficientemente intenso para verse en el primer informe. Y acá los peritos de la policía también, la perito que llega al lugar del hecho, dice que la data de la muerte es más cercana. De cualquier manera, me parece que una de las preguntas que hizo la fiscal Fein, en cómo se encontraba el cuerpo al momento de la autopsia, a mí me parece que ahí hay una pequeña divergencia. ¿Por qué? Porque si vos ponés 12 horas a 18 horas, el cuerpo tiene una determinada característica, está rígido, y después deja la rigidez después de las 24 horas. Aparentemente todos los que dijeron que vieron las fotos y vieron la filmación, opinaban que el cuerpo estaba flácido. Quiere decir que el cuerpo estaba flojo, estaba débil, no tenía musculatura firme. Esto quiere decir que habían pasado más de 24 horas. Si bien la Junta Médica da un plazo de 24 horas como máximo, la querella pone 36 horas el plazo intermedio. ¿Por qué? Porque había visto en el cuerpo también el inicio de la putrefacción. Y el inicio de la putrefacción que observaron, que generalmente aparece con la marcha verde abdominal por el defecto de las bacterias, etcétera, etcétera, estaba en el hígado. Ellos vieron el hígado con un color medio verduzco que de alguna manera le daba la pauta de que ya había empezado el proceso de putrefacción. A ver, doctor Balbón. No, simplemente jamás uno puede discutir con un médico porque la ciencia obviamente la conocen ellos. Lo que sí puedo decir es que me parece y tengo la sensación de que la querellante, la otra jueza, Arroyo Salgado, se quiso llevar la causa por delante y terminó llevándose la verdad por delante. Porque la verdad entró a tratar de hacer lo que ella quería con la causa como si le perteneciera. Claro. Y me parece Bueno, en que realidad ella quería que pase al fuero federal. además, por algún interés, sí, desde el primer momento. De magnicidio, claro. se habló de un montón de cosas que, si bien pueden estar emparentadas en lo que puede ser un crimen, me parece que la jueza hizo rol de jueza y no rol de querellante. Sí. Y ahí una jueza paralela. Se quiso llevar la causa por delante y no es que embarró la cancha, porque no creo que haya tenido intención de embarrarla. Lo que sí entiendo es que se llevó por delante la verdad. Y como te dije al principio, cuando las causas por suicidio o por muerte pasan mucho tiempo, evidentemente se va camino a la impunidad. Difícilmente alguien le ponga el cascabel al gato y diga esto fue un homicidio, un crimen o un suicidio. Va a ser muy duro para la familia y va a ser muy duro para la justicia toda, porque en definitiva, bueno, la fiscal ha dicho que descubrir. La fiscal ha dicho que ella no ha dejado nunca una causa caratulada como muerte dudosa, que todas sus causas han tenido resolución. Cerrado, sí. No, es que dudosa no tiene, a mi criterio no tiene nada, ¿no? Esto es sencillamente a criterio personal un homicidio perpetrado por personas profesionales, sin lugar a dudas. No había pólvora, no había pólvora. A ver, yo vuelvo a eso. Pero ¿a dónde? Bueno, había un montón ¿cómo de si cosas? no había vestigio de tercera persona? Se pueden dar tantas casualidades. Esto lo pongo yo para picar un poco, para entrar a que podamos sí, pero digo, tampoco hay en el expediente, porque en el expediente no hay elementos que hablen de tercera persona o de alguien más que estaba dentro. Está bien, bueno, si lo hubieran visto una tercera persona ya estaría indagada. El que tiene un riesgo ahí prematuro para decirlo, pero lo puede llegar a tener, es Lago Marcino. Pero después no hay nadie. Pero entonces, ¿qué puede haber sido un suicidio inducido? Vos hablaste de homicidio recién. Yo acá te hablé de crimen, sí. Yo acá pero no entiendo dónde, si no hay elementos en el expediente que no había, si las cámaras del EPAC no funcionaban, si realmente este Lago Marcino le lleva un arma, si todo lo que dijeron todos es verdad, evidentemente alguien nos está diciendo una mentira. Y si alguien nos está mintiendo es porque está ocultando algo. Pero vos comprás la oculta. Pero, a ver, porque yo no compro nada. No, bueno, pero la que elaboró el otro día cuando fue a efectuar su declaración. Carrió dice lo mismo que dice habla usted. De un comando iraní, venezolano. No, yo no sé. Es que a mí me cae bien Lilita. Yo la adoro a Lilita. Sí. Me parece una mina bárbara. Pero de todas maneras, está bueno. Si opino igual que ella alguna vez, en esta ocasión, si ella cree que es un crimen, opino igual que ella. De todas maneras, hay que ver por qué opina ella que es un crimen y por qué opino yo. Yo te lo estoy contando a grosso modo
porque ha pasado mucho tiempo para que esto se defina en un suicidio. Ya debieran haber dicho, se suicidó este hombre, señores. Sí, eso es una coincidencia generalizada, que si vos un suicidio no lo determinás en un plazo en cualquier lugar del mundo. misterioso, pero porque también ahí no nos olvidemos que a la fiscal le metieron presión para llevarlo a la teoría del asesinato. Le metieron una marcha a los fiscales. El superior de ella, el fiscal Sanz, presionándola todo el día, incluso dijo públicamente que lo habían matado a Nisman. Si eso no es presión, ¿cómo iba? Si hacía esa deducción de suicidio, pobre fiscal Fein, la hubieran incinerado en plaza pública. Presión los jueces argentinos no tienen. ¿No tienen? No tienen presión. Pero me entendiste la ironía, ¿no? Sí. O sea, no tienen presión. Sí, claro. Así que bueno, en ese caso puede salir Pato Gallareta, ¿no? Bueno. Sí. No, lo que se le puede cuestionar quizás, como nosotros podemos cuestionar algunas investigaciones que no tienen una característica de prolijidad, cuando vos empezás mal, y esto empezó muy mal ya en el primer día, en el lugar del hecho, ya empezamos mal haciendo cosas que no se debieron, limpiar el arma, pisotear, es decir, han muerto muchas evidencias, han dejado de lado muchas evidencias que cuando vos cometés un error de entrada es lógico que se sigan cometiendo errores. Yo creo que en este caso la investigación tenía que haber sido de una altura, de un nivel que correspondiera, que de alguna manera pudiera satisfacer a todos, directa o indirectamente, a los que tenían que haber intervenido en la investigación propiamente dicha y los que de alguna manera la sociedad en general espera de hechos de resonantes y de hechos tan conflictivos como estos, que tengan una resolución lógica en un sentido, no sé si llegar a la verdad, pero más o menos deducir de alguna forma cuál pudo haber sido el mecanismo que llevó a la muerte del fiscal Nisman. Bueno, gracias a todos. Te quería pasar un aviso parroquial. Sí. Hoy el perito Brito en la tragedia de Castelar, la tragedia de Once, ratificó que fue una falla humana. Estamos ya prácticamente descartando cualquier tipo de conspiración entre empresarios y funcionarios políticos respecto de lo que es el choque, no así el tema de subsidios que deberá investigarse. Es decir, que como la tragedia de Castelar se va en camino de tener que fue una marcha. Marcos Córdoba fue el que llevó a la tragedia de la gente, y también un aviso parroquial, si me permitís, para Randazzo, ya que va a ser presidente, que nos dé una mano con Ignacio Casasola. Las víctimas de Castelar ya tienen la sentencia penal. Falta que las indemnicen. Hay personas que están mutiladas, hay personas que tienen problemas. No quiero mis honorarios, ya dije que los donaba al Garrahan, pero Randazzo, si va a ser presidente, acérquese a las víctimas de Castelar, que también lo van a votar. Bueno, gracias, gracias.